se puso a la vanguardia, si cabe la expresión, incorporando a los abogados dentro de la lista de sujetos obligados. A la vanguardia desde la perspectiva del GAFI, ¿no? Con todos los claroscuros que esto pueda significar, ya lo dijo también la colega Liliana Calderón, esto viene del GAFI, no viene de otro lado, lo ha dicho también Sergio Espinosa. La recomendación 22 de las 40 recomendaciones del GAFI, las nuevas le dicen frente a las del 90, pero ya no son tan nuevas, ya tienen casi 10 años, expresamente incorporan dentro de las actividades y profesiones no designadas, financieras designadas, a los sujetos obligados, dentro de ellos a los abogados. Claro, pero no todos los abogados, ¿no? Acá está la lista muy clara, lo que ven las partes de compraventa de bienes inmuebles, administración de dinero, valores, administración de cuentas bancarias, etcétera. Es decir, los abogados que ven básicamente cuestiones corporativas. Ya se ha dejado en claro acá que los abogados que ven cuestiones procesales, defensas, arbitrajes, juicios civiles, laborales, penales, no entran en principio dentro de la ecuación, no son ellos los sujetos obligados a hacer prevención, ¿no? La recomendación 23 dice expresamente que los abogados deben de reportar operaciones sospechosas y esto en cada país ha sido aterrizado a su manera, ¿no? Entonces, incluso las notas interpretativas de las recomendaciones del GAFI llegan a decir que los países no necesitan leyes expresas que hablen de la abogacía. Eso ha pasado, por ejemplo, en Brasil, donde no hay una mención expresa a los abogados, sino al tipo de actividad que estos puedan desarrollar. En el caso de Perú o España es distinto, no se ha mencionado expresamente a los abogados como sujetos obligados. Y acá viene la parte para mí más controversial en la nota interpretativa 23 en el punto 1, donde se dice que si bien los abogados tienen un deber de reporte de operaciones sospechosas, por otro lado, esto no lo deben de hacer si es que esto puede colisionar con el secreto o el privilegio profesional del abogado. Claro, entonces acá se genera una suerte de antinomia, ¿no? Deber de reporte versus secreto profesional. Y es un deber que no solamente está presente, me refiero al de reserva en el caso del abogado, porque también lo tienen los bancos. El banquero también tiene un deber de reserva respecto a la información que maneja, y el propio GAFI dice en las 40 recomendaciones que los banqueros, los sujetos obligados, deben tener una cláusula, una ley de indemnidad que evite responsabilidades por romper precisamente ese secreto bancario. O sea, si una cláusula idéntica existiera en el caso de los bancos, prácticamente no habría sistema. Porque si dijéramos, oye, banquero, en los casos en los cuales reportar una operación sospechosa puede colisionar con el secreto profesional, el secreto bancario, entonces prácticamente no tendríamos sistema y los bancos tendrían que preguntarse a cada paso si es que deben de reportar o no. ¿Por qué en el caso de los abogados tenemos esta cláusula o esta puerta de salida para poder salir del problema? Es una pregunta para mí que está por resolverse. Tan por resolverse como los propios alcances de lo que es el secreto profesional. Esto como que deja a la discreción del abogado la posibilidad de elaborar o no el reporte. Y ojo, no estoy discutiendo la cuestión previa, ¿no? Podríamos discutir acá si es que es correcto o no incorporar a los abogados dentro del sistema de prevención. Esa discusión la podemos tener presente, pero en el caso del Perú, y estoy viendo sobre las cuestiones ya hechas, el tema está zanjado. El Perú en España ya son sujetos obligados, pero podríamos discutir previamente desde el punto de vista político-criminal, eficacia del sistema, si es que es correcto y adecuado que los incorporemos. Pero bueno, ya los incorporaron y en ese ámbito hay una suerte de puerta de salida para tratar de evitar cumplir con este deber de reportar operaciones sospechosas si es que esto colisionara con el secreto profesional. ¿Qué luces ha dado la propia nota interpretativa? En el punto 2 de la nota interpretativa 23, se trata de dar algunos, digamos, alcances, ¿no? Sobre qué significa el secreto profesional. Y bueno, hay acá dos menciones, ¿no? Se dice que esto cubriría la información de los abogados al momento de verificar el estatus legal de sus clientes. Bueno, suena pues más o menos a la información que te ha dado el cliente para ver el estatus y hacer una aproximación a lo que puede ser tu estrategia. Eso estaría cubierto por el secreto profesional. Pero acá viene la parte, digamos, más llamativa, ¿no? El punto B de la parte 2. Dice, también cubre el caso del desempeño, cuando en el desempeño de su tarea de defender o representar a ese cliente o respecto a procesos judiciales, administrativos, arbitraje o mediación. Si fuera solamente la cuestión procesal, yo diría, bueno, todo lo que tiene que ver con los procesos o la defensa procesal está cubierta por el secreto profesional.
Pero cuando dicen la parte inicial, dicen el desempeño de su tarea de defender o representar. Claro, parece una cosa mucho más amplia, ¿no? Podríamos estar pensando también un abogado que tiene que participar en una negociación, ¿lo incorporamos o no? No hay nada dicho, digamos, en relación a estos puntos, y menos tampoco a nivel local desarrollado jurisprudencialmente, ¿no? Y hay una mención final en la nota interpretativa 23, se dice cuando los abogados tratan de disuadir a un cliente para que no se involucre en una actividad ilegal. Es decir, si yo le digo a mi cliente, oye, no hagas eso, si compras ese inmueble, eso puede significar una actividad ilegal, eso puede estar relacionado con el blanqueo, si hace tal operación con un paraíso fiscal o con una empresa offshore o con un PEP, esto puede ser riesgoso, eso no significa revelación o typing off, como se suele decir en inglés, ¿no? Ahora, sobre el typing off, ¿no? ¿Qué es lo que dice la recomendación 21? Dos cosas que son bastante modestas para el efecto de lo que queremos acá. Se dice que tiene que haber indemnidad en términos de responsabilidad penal o civil cuando se viola el secreto profesional, es decir, el secreto del sujeto obligado que tiene que emitir el reporte de operación sospechosa. Y lo segundo es que la propia existencia del reporte debe de ser reservado secreto, es decir, no se debe de revelar eso. Entonces se protege tanto la propia existencia del reporte como existe una suerte de cláusula de indemnidad o normas de indemnidad para evitar sancionar a quien hace el reporte o transacción sospechosa por haber violado la reserva o el secreto profesional. Cosa que al parecer no aplicaría a los abogados, quienes, como ya he mencionado, en el punto 1, parte final de esta lámina, tienen la posibilidad de entrar en la discusión de si su secreto profesional violaría o sería violado, traspasado por un reporte de operación sospechosa. Entonces, ahí hay una cuestión jurídica a dilucidar, y es si el secreto bancario es un secreto de menor nivel que el secreto profesional del abogado, por ejemplo, o si es que están casi al mismo nivel, ambos en el Perú tienen protección constitucional, y estando al mismo nivel, el caso del abogado es la excepción de la excepción, ¿no? Es decir, es la excepción frente a la indemnidad que se ha creado ya para los operadores financieros, por ejemplo. Ahora, desde el punto de vista del GAFI, nuevamente, y acabo empato con lo que dijo Liliana al principio, están incorporados como abogados los que ejercen la profesión solos o colectivamente, ¿no? Y así lo dice también la regulación peruana. Pero la parte que no se acaba de entender bien tiene que ver con los abogados que trabajan en empresas que no son de la abogacía, es decir, abogados no autónomos que trabajan en empresas que no son de abogacía. Y no se entiende bien porque yo puedo trabajar en una empresa que es un sujeto obligado, y si bien, por ejemplo, el sujeto obligado puede tener un oficial de cumplimiento y puede hacer reporte de operaciones sospechosas, la pregunta es, ¿por qué razón el abogado no ingresaría dentro de este ámbito de deberes que acá se ha creado? O podría suceder que determinados abogados trabajen para empresas o personas jurídicas que no son sujetos obligados, pero en el curso de su actividad pueden estar relacionados con este tipo de operaciones en las que un abogado autónomo o un abogado que trabaja para un despacho de abogados puede estar involucrado. Por ejemplo, si yo trabajara en una empresa que no es un sujeto obligado, pero veo que en el ámbito de la compraventa de bienes inmobiliarios, que parte del core del negocio, puede haber una operación sospechosa. Bueno, en ese caso no tendría que reportarlo, no sería sujeto obligado, no me alcanzaría la cláusula. No se entiende bien, por lo tanto, esta exclusión que viene ya desde el GAFI, que se ha aceptado en la regulación peruana, donde se ha seguido básicamente lo del GAFI, en relación a los abogados dependientes de una persona jurídica que no esté dedicada a la abogacía. El derecho comparado ya lo mencioné, en el caso de España o Perú, tenemos reglas específicas para la abogacía, se les impone la condición de sujeto obligado, básicamente en la línea del GAFI, ¿no? Ese tipo de prácticas de abogacía, no todas, ¿no? En el caso de Alemania, algo de esto se puede ver también en la Geldwäschegesetz, que es la ley contra el lavado de activos. Y en el caso de Estados Unidos, que ha sido mencionado también por Isidoro, no existe allá en verdad un deber de reporte sobre los abogados. Los abogados no tienen un deber de reportar, y yo creo que ahí la situación es un poco más, un poco bastante más trabajada a nivel de lo que es el secreto profesional. El secreto profesional del abogado en los Estados Unidos
prácticamente solamente puede ser levantado por orden judicial en el marco de un juicio ante un gran jurado por parte de un juez y en una situación especialmente grave que no pasa por situaciones similares a las que están pensando nuestras normas y las normas del GAFI, ¿no? Ahora, problemas, ¿no? Problemas. Hay acá un problema de derecho de defensa, el problema de secreto profesional, el ROS, es decir, el reporte de operación sospechosa, viola el Nemo Tenetur, y el tema ya anunciado acá de las conductas neutrales, ¿no? Muy rápidamente, la Corte Suprema peruana ha dicho en este acuerdo plenario 3 del 2010 que lo que hagan los abogados es conducta neutral. Y acá han citado, por cierto, al profesor Isidoro Blanco Cordero, ¿no? Respecto al tema de las conductas neutrales y otros profesores sobre la materia. Y en principio esta es la regla escrita por la Corte Suprema. Conducta neutral, y hay varios precedentes, ¿no? De los tribunales inferiores que han apuntado en esa dirección. El caso Duani, por ejemplo, que precede en un año a esta decisión de la Corte Suprema, es un relato de ello. Sin embargo, lo que ha mencionado Sergio Espinosa también al principio, hay abogados condenados, pero precisamente por haberse salido del ámbito de la conducta neutral, porque dejaron de ser abogados y se convirtieron prácticamente en autores, coautores o partícipes de un hecho delictivo, ¿no? Ahora, el caso más sonado en los últimos tiempos tiene que ver con las offshore, ¿no? El tema de las offshore. A partir del caso Odebrecht, Panama Papers y ahora Pandora Papers, ya todos tendrán claro que las offshore no solamente tienen mala prensa, sino pueden significar un paso hacia la imputación penal, ¿no? Este es un caso, podríamos decirlo nosotros, emblemático, claro, ya en pleno proceso de desaparición, los abogados ya tienen muy claro de que esto les puede traer problemas legales, pero yo creo que este tema de las conductas neutrales, si bien estoy conforme con la regla que ya ha sido anunciada, no hay responsabilidad penal por realizar una conducta puramente neutral, habitual, de la vida diaria, y específicamente habrá una excepción cuando el sentido del aporte o la intervención del abogado puede equipararse a participación delictiva. Si bien eso está claro, muy bien, la excepción en el caso de las situaciones o contextos caóticas, la cosa es más compleja, ¿no? La cosa es más compleja. Claro, mi clase de Derecho Penal Económico en la universidad puedo explicarle a mis alumnos, claro, el abogado que reporta al cliente, le hago un reporte y le digo cuáles son las formas más simples de lavar y el cliente decidirá, ese abogado no tiene responsabilidad penal. Ejemplo clásico, ¿no? Sin embargo, la cosa es más compleja a la luz de cómo hoy día existe y se desarrolla la práctica profesional, ¿no? Y hay veces el abogado mezcla skills, ¿no? Mezcla habilidades con otras. Ya no es solamente el abogado asesor, sino el abogado que tiene diferentes facetas. Abogado administrador, ¿no? Puestos directivos en las empresas donde parte del perfil es ser abogado. Es decir, hay que ser abogado porque hay que comprender temas legales y por ello puedes tener un puesto o una silla en el Consejo de Administración. ¿Sigues siendo abogado o eres un administrador? Aunque tu skill es necesario para las decisiones que tengas que tomar. Un abogado auditor, ¿no? Las Big Four, ¿no? En las Big Four trabajan muchos abogados que tienen skills de auditoría, están protegidos, inmunidos por la conducta neutral. Los abogados comunicadores, ¿no? Entidades públicas o privadas que contratan abogados por sus skills para comprender y sintetizar los problemas, están protegidos o no por la conducta neutral. El abogado representante apoderado, el abogado asesor, el abogado consigliere o el abogado gestor de intereses, ¿están dentro de esta dinámica o no? Podemos pensar, si somos más problemáticos todavía, en la abogacía sin abogados, ¿no? En el mundo, digamos, de la abogacía actual, hay muchas situaciones donde los prestadores de servicios complementarios para los abogados, o incluso el core del servicio, puede ser prestado por quien no es abogado, ¿no? Los llamados Alternative Legal Service Providers, los proveedores de servicios legales alternativos, pueden ser ingenieros informáticos, programadores, ingenieros de datos, los que elaboran, por ejemplo, sistemas de smart contracts, ¿no? Contratos que utilizan el sistema del blockchain, al igual que los criptoactivos, ¿no? Claro, si hay una conducta neutral acá, implica conocer la codificación, ¿no? Code is law, como se suele decir en Legal Tech, ¿no? Y claro, todo esto de la mano con lo que debe de significar secreto profesional, si es que les alcanza o no por extensión, porque trabajan en cierto modo en algún tema legal, o la transparencia algorítmica, ¿no? Que es un deseo, digamos, para poder comprender cómo funcionan estos sistemas,
hay un deberes de revelación para comprender si la conducta es neutral o no. Y un último tema vinculado a esto, que lo hemos comentado en algún momento con el profesor Isidoro Blanco Cordero, estos deberes de conocimiento del abogado que es sujeto obligado, ¿no? Claro, si yo tengo el deber de conocer, eso entonces reduce mi ámbito de culpa, eso reduce mi ámbito de la willful blindness o ignorancia deliberada, con lo cual pareciera hay veces, si estamos hablando del sujeto obligado, abogado sujeto obligado, podríamos estar pensando tal vez en que hay un espacio muy reducido para la conducta neutral, ¿no? Porque yo tengo un deber de conocimiento, yo puedo realizar una conducta neutral, pero como tengo deberes de prevención, tengo deberes de conocer, tengo deberes de realizar la debida diligencia, que es el factor acá clave, ¿no? Sobre el Nemo Tenetur, acá el tema es súper complejo, solamente puedo anunciar los problemas. No está para nada claro lo que ya se ha dicho acá, si el deber de garantizar el secreto profesional del abogado está por encima de otro tipo de secretos constitucionalmente garantizados, o son una excepción, ¿no? Que permite al abogado decidir ante esa colisión de deberes qué es lo que debe de hacer. Y, en todo caso, cómo pensar en cubrir de frente a este problema, porque en el modelo americano, por ejemplo, y sé que sucede en la abogacía española, las cláusulas de confidencialidad con el cliente están redactadas de forma tan amplia que siempre el abogado va a poder decir esto es secreto profesional, por lo tanto no lo debo de revelar. Ahora, si tenemos un abogado buen ciudadano que quiere salirse del esquema, el cliente también podría demandar que ha habido violación del secreto profesional. O si el abogado, muy bien, tiene que realizar un reporte de operación sospechosa que lo involucra, ¿no es eso acaso violatorio del Nemo Tenetur? Es decir, ya no estamos hablando de una operación intentada, sino una operación ya efectivamente ejecutada. Ejecuté, hice mi due diligence posterior y me di cuenta que esto es sospechoso. Lo revelo. ¿Tengo el deber de revelación o esto afecta al derecho que tengo a la vez de no autoincriminarme? Más complejo aún en el caso de las personas jurídicas, colectivos de abogados, donde hay un oficial de cumplimiento que no es el que ha participado en la operación, pero que al delatar o reportar el hecho, no lo está reportando solamente del colega que trabaja con él, sino lo está reportando respecto del colectivo, de la persona jurídica. Esa persona jurídica tiene derecho al Nemo Tenetur. Hay varios fallos que han dado lugar a una discusión muy interesante en España en los últimos 2 años, diría yo, en torno al Nemo Tenetur empresarial o de las personas jurídicas en general, a propósito del régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿no? Bueno, el factor clave, ya voy terminando, es la debida diligencia, ¿no? Y yo creo que acá también hay que tomar en cuenta algunos tips adicionales a los que ha mencionado con mucha certeza y claridad el profesor Isidoro Blanco Cordero. Hay que tomar en cuenta factores como el riesgo reputacional. Todos tienen derecho de defensa, eso está clarísimo, pero no todo cliente tiene el derecho de trabajar conmigo, ¿no? Entonces, cuando un abogado toma la decisión de defender un determinado cliente, toma la decisión a la vez, en cierto modo, de someterse a su riesgo reputacional. Porque, digamos, el abogado no es lo que es el cliente, el abogado lo defiende. Pero el juicio reputacional es un juicio inmediato, no espera sentencia, no espera fallos, no espera ver si el cliente está absuelto o no, es de inmediato, es automático y como en el marketing, en este caso negativo, es absolutamente emocional, ¿no? Entonces el riesgo reputacional forma parte de los elementos, desde mi punto de vista, para la decisión de un abogado de asumir determinado caso o no, ¿no? O si eso lo va a meter en la ecuación del precio, oye, asumo el riesgo reputacional, pero el precio debe de implicar una representación de dicho riesgo, ¿no? El riesgo legal, ¿no? Ya en estos tiempos, especialmente en Perú, hemos visto varios casos donde los abogados no solamente han sido imputados, sino que han habido además allanamientos, con lo cual el riesgo legal y el riesgo reputacional se acrecienta, ¿no? Y bueno, todo lo que tiene que ver con el due diligence, de conoce a tu cliente, acá en el Perú, las reglas ya específicas de la abogacía, en la resolución de la SBS 789-2018, se ha dicho expresamente que el deber de conocimiento es del cliente. No hay un deber de hacer compliance para las third parties o terceras partes, ¿no? Proveedores, incluso los colaboradores, ¿no? Y bueno, luego viene la parte de los controles financieros, ¿no? Ya lo dijo Isidoro, evitemos el catch porque eso nos pone muy cerca de esa discusión tan insegura en relación a si hay conducta neutral o no
relativa a los honorarios maculados, ¿no? Los pagos en efectivo, bueno, debieran de evitarse, ¿no? Y finalmente, en este punto, algo que se discute mucho en algunos países, el tema del success fee, ¿no? Como dice Nieto Martín, Adán Nieto Martín, a menor cultura de la legalidad, más controles, ¿no? Y claro, si en Latinoamérica, por ejemplo, en Perú, estamos en la zona roja de la corrupción, entonces muchas empresas de afuera prefieren no pagar success fee, porque los success fee pueden implicar, no necesariamente, pero existe el riesgo de que el success fee pueda convertirse en un incentivo, el honorario de éxito, para que alguien incurra en una práctica corrupta. Entonces, muchas empresas por compliance, precisamente, por ejemplo, asumen pagos fijos o asumen el pago por hora de servicio, pero no asumen success fee para evitar ese tipo de riesgos que he mencionado, ¿no? Y bueno, ya luego, evidentemente, una empresa de abogados, un colectivo de abogados, pueden tomar la decisión de avanzar su sistema de cumplimiento y optar, por ejemplo, por una certificación ISO 37001, que si bien no es una garantía de nada, es un paso más allá dentro de lo que debe de significar la línea de compliance, ¿no? Termino con esto, ¿no? No hay tiempo acá para explicar los detalles, pero la norma que se tiene que difundir y conocer es esta resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros que desarrolla, ¿no?, ya todos los conceptos que tienen que ver con el due diligence normal, el due diligence reforzado, el due diligence aplicado para el cliente y cuáles son, digamos, todos los elementos vinculados al monitoreo y reporte de operaciones sospechosas. Muchas gracias nuevamente y quedo atento por si hubiera ya algún comentario final de parte de la moderación. Gracias.